Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Louis Vuitton Orange con todos ustedes. A su vez, dentro de esta caja va otra caja blanca que contiene esta caja pues cilíndrica, en la cual pues ya aparece ya de principio, bueno, aparece también la caja cuadrada, aparece el Orange, pero en la caja cilíndrica también va en relieve Orange, que casi no se ve. Los decatones no lo vemos, pasamos el dedo y entonces lo detectamos porque sabemos braille, pero por otra cosa no. Entonces, y ya aparece pues lo que es la botella clásica tipo botica que tienen las fragancias de Louis Vuitton. Estamos hablando de una concentración Eau de Parfum. Vale, señoras y señores, aplicación, ¿qué es lo que me toca? El vaporizador es espectacular. Pero espectacular, es que esta unidad concretamente va como mola mucho. El tapón es un tapón que está muy bien, tiene peso además, o sea, no es ninguna tontería. Para ser tan finito, que parece una moneda, está espectacular. Lo que quizás a vosotros, evidentemente, no os parezca tan espectacular es el precio. Lo miráis, yo aquí ya no me meto. Ahora bien, también super fragancia de verano, mañana y tarde, ¿de acuerdo? Hace falta reaplicar. No nos vamos a engañar. Aquí sí que hace falta reaplicar. Es una fragancia que a mí en piel me rinde 8 horas, pero entre medio tengo que reaplicar. Pero es que Louis Vuitton ofrece experiencia y ofrece calidades. Y sí que el comportamiento podría entenderse incluso como si fuese un eau de toilette. Porque hace falta esa reaplicación. Porque la necesitas. Porque te da vida. Pero tenemos unas calidades que son auténticamente brutales. Esto es lo que pasa con Louis Vuitton. Sí, podemos entenderlo como una fragancia de diseñador súper cara también, pero es que Louis Vuitton nunca es barato. Yo creo que no hay nada barato en Louis Vuitton. Bueno, vamos a dejarnos de historias. Voy a entrar en lo que es ya toda la consideración de las notas, así que empiezo a decirlas ya que ya. En las notas de salida tenemos pomelo y bergamota, corazón de iris, pimienta y Ediona, Patchouli, vetiver, almizcle e iso e super en la composición. Es gracioso, se llama naranja, se llama orange y sí que se siente cítrico afrutado. Voy a coger la botella por aquí. Tesorico mío, qué veranico más lindo hemos pasado tú y yo juntos. Señoras y señores, es que es verdad, es de disfrute. Vuelvo a las mismas, es el tipo de fragancias que realmente me gusta todo, menos las vainillas atosigantes y las lavandas más atosigantes todavía, pero bueno, lo que revuelve realmente son las vainillas, entonces hay que tener cuidado con ellas, las carga el demonio. Fragancias de proximidad, fragancias cortitas, fragancias de recreo, de uso, goce y disfrute. Fragancia que es cítrica en la salida a morir y que luego efectivamente se va volviendo más consistente, pero poco más consistente. Sí que podemos sentir absolutamente un vetiver fabuloso y luego el ISO de Super va haciendo lo suyo, pero es que realmente también lo que nos está haciendo es la trampita de potenciarnos más los componentes que integran esta fragancia. Jacques Cavalier, si mal no recuerdo, es la nariz detrás de esta creación y la verdad que está auténticamente sublime. Pero sigue trabajando en las fragancias que yo estoy sacando, todo desde la más absoluta discreción. Todo súper discreto, medido, comedido, en su punto justo y la verdad es que nos hace deleitarnos mucho con las sutilezas. Es una fragancia llena de sutilezas. No vamos a tener ni 2 metros de estela, ni 2 metros de proyección, ni nada de esto. Como mucho 1 metro y luego se retrae y se queda en la distancia corta. Tenerlo siempre muy, muy presente. En el tramo medio, quiero que sepáis que podemos notar flor de violeta. El aroma de la violeta no se atalca en absoluto y tiene hasta incluso un tramo que gracias a la Ediona se vuelve animálico. Siempre desde la flor, por supuesto. Es un animálico carnoso. Se siente carnosa. Se vuelve muy chulo porque además es especial, porque allá donde podéis pensar que se puede llegar a sentir ahí jazmín, la Ediona y tal, no, es la carne. Es como muy de mordida dentro del compendio cítrico floral con la violeta, porque además tengo que decir que la violeta es deliciosa. Toda la gente que le guste la violeta, aquí la va a disfrutar muchísimo, porque realmente yo tengo lo que es una maceta real de violetas, que además es como si fuese, pues eso, es una mata rastrera, y se expande muchísimo en la maceta, y cuando llega el momento de la floración, para poder oler realmente la violeta, tienes que aproximarte a ella, la tienes que buscar.
Pero una vez que la encuentras, Dios mío de mi vida, es que es una gozada. Y esto pasa aquí. Tenemos ese aroma de violeta que vamos percibiendo conforme va evolucionando y se pierden ya los cítricos. Perdemos ya el rastro del pomelo y de lo que es, yo lo diré, la bergamota. Y entonces ahí es donde empezamos a sentir realmente esa violeta tenue que vamos buscando además olfativamente. Junto, por supuesto, con el toque de jazmín, Ediona, dentro de la propia formulación. Una maravilla, de verdad. Tengo que decir que es una maravilla. No pica en nariz, sentimos una pimienta, pero es una pimienta trabajada desde la cáscara, con lo cual tenemos una pimienta como más amaderada, sentimos un rastro amaderado, no tenemos picación en la nariz, olvidaros, no pica, no pica nada, tranquilidad total y absoluta que no hay picores. A partir de ahí, efectivamente, sentimos una mezcla entre un vetiver que es oleoso, se siente con aceite, sentimos un vetiver como muy aceite, en combinación con un patchouli verde que es impresionante. Es que no puedo decir nada más porque es que, de verdad, es que es auténticamente espectacular. Es que además es un vetiver también trabajado desde el verdor. Es que es un aceite que se siente verde. Es como si tuvieses la oliva recién exprimida, el aceite ahí y es eso, sientes el aceite. Ese aceite untuoso de vetiver, ahí se siente. Y no es ninguna fábula ni... es que es verdad. La combinación de ese vetiver con el patchouli es espectacular. Se endulza levemente gracias a los almizcles y es impecable. Es una construcción impecable. Pero vuelvo a repetir, no nos engañemos, ¿eh? Yo aquí soy muy franco. Todo moderado, absolutamente moderado. Y cuando estoy diciendo moderado, tengo que ser más franco todavía. Escaso, todo muy escasito, todo muy cerca, todo muy de proximidad, todo muy limpio y muy pulcro, pero próximo. No estamos buscando dar el cante ni nada de esto, es proximidad, es elegancia, es una fragancia muy sobria, es regia, porque es sobria, no intenta ir más allá, no pretende ir más allá. Estamos hablando de calidades extremas, gracias a, por supuesto, Jacques Cavalier y Louis Vuitton, que se lo han montado muy bien, pero quien esté buscando tener una fragancia absolutamente potente aquí, no la va a tener. De hecho, de las 3 fragancias que he estado sacando, que tengo el Louis Vuitton en la colección, ninguna de las 3, al menos de momento, es ultra mega potente. Mucho cuidado con esto. Señoras y señores, disponible absolutamente por todo el mundo, halagos también, pero siempre desde la proximidad. Nada más que decir, ya sabéis lo que hay con esto. No quiero engañar a nadie. No os perdáis por los cerros de Úbeda con esta fragancia, porque esto es lo que es. Y no engaña, y yo menos todavía. Esto es proximidad, y es lo que es. Una fragancia fresca, sobre todo de verano, y que efectivamente aquí sí que puedo decir que viste la ropa. Pero siempre... cortita, pero zumbando y zumbando. Entre medio hay que reaplicar, ¿eh? Aquí este Eau de Parfum, entre medio hay que reaplicar. Este no es como el batido de alas de los señores de Profumo. Aquí sí que hay que reaplicar. El batido de alas aguanta un montón de horas. Esta hace falta una reaplicación intermedia. Pero menuda reaplicación, ¿eh? Mira, vamos, va por ti, Mónica mía. Uf. Espectacular. Y me falta la otra mano, coño. Venga, vamos. Y aquí también. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Me despido ya dándoos las gracias y diciéndoos una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.